Bueno, esto simplemente para recordar, ¿no es cierto?, que las células fueron descritas como tales, o sea, el término célula viene de celda, y es porque este señor británico, Robert Hooke, que lo deben conocer de histología, para el año 1665 observaba esto, que son células vegetales del corcho, del alcornoque, del árbol del alcornoque. Y él veía esta situación al microscopio. Miren el microscopio que tenía, ¿no? Pero veía estas estructuras como panal de abeja, que eran como celdillas, por lo tanto acuña el nombre de célula para esta época. Ahora bien, lo que no sabía este hombre en realidad es que lo que estaba viendo, en este caso en particular, primero que eran células vegetales y a su vez, ¿no es cierto?, que las células que estaban viendo eran células muertas. Ustedes sabrán que, por ejemplo, en histología, cuando a ustedes les muestran los preparados histológicos, se los muestran como tejidos normales o conservados. En realidad, lo que están viendo ustedes es un tejido que está constituido por células muertas. El versito que le vendieron en histología es mentira. Todos los preparados a nosotros nos muestran células que constituyen tejidos, pero que están muertas. No son células vivas y menos que menos normales. Lo que pasa que el agente etiológico, la causa de la muerte de esas células, es un agente tan violento, ¿no es cierto?, que capta o queda la célula en un estado morfológicamente bastante intacto. Entonces nos acercamos muchísimo a lo que veríamos si la célula aún estuviera viva. ¿Se comprendió? Pero en realidad ese tejido que fue procesado, ¿no es cierto?, estuvo en formol. Y el formaldehído mata a las células. Entonces nunca vamos a estar viendo normalmente en un preparado células vivas, y menos normales. Lo que pasa es que es tan rápido, son segundos, que todavía captamos una imagen parecidísima a lo que es la célula normal. ¿Se entendió? Entonces, simplemente para hacer referencia al origen de la palabra célula. También podemos decir, y esto lo deben saber, ¿no es cierto?, que las células pueden ser procariotas o eucariotas. Nosotros, en patología, nos vamos a referir siempre a una célula eucariota. Y las células eucariotas pueden ser o vegetales, como la de aquel lado, o animales. Por supuesto, siempre lo que vamos a estar viendo son células eucariotas, ¿no es cierto?, de origen animal. Con todos los constituyentes que ustedes ya conocen, que no vale la pena repetir, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué decimos que estas células son eucariotas? Porque contienen un núcleo verdadero, cosa que no tienen las procariotas. Las procariotas son células muy pequeñitas, de 0,5 más o menos, o 0,3 micras, y que no tienen un núcleo verdadero, como verán ahí, sino una sustancia disuelta en el citoplasma que se denomina nucleoide, que es ADN disuelto así en el citoplasma, ¿sí? No es un núcleo verdadero. Entonces, aquellas células que no tienen núcleo verdadero son procariotas y aquellas células que tienen núcleo verdadero son eucariotas. Las eucariotas pueden ser de origen vegetal o animal, ¿cierto? Las diferencias básicas entre estas, para darnos cuenta que, bueno, la vegetal en general tiene una pared celular más allá de una membrana plasmática, tienen vacuolas, como ven ahí,
donde se acumulan residuos y agua fundamentalmente, tienen ribosomas 70S a diferencia de los 80S de la célula animal, y tienen fundamentalmente, en vez de mitocondrias, tienen cloroplastos, de los cuales hay leucoplastos que contienen almidón, cromoplastos que contienen pigmentos, ¿no es cierto? Y fotoplastos que son los que realizan la fotosíntesis, ¿sí? El cloroplasto es a la célula vegetal como la mitocondria es a la célula animal, ¿sí? Entonces, esas serían las diferencias. Nosotros nos vamos a referir siempre a la célula eucariota animal. En algunas circunstancias podremos estar hablando de procariotas, porque el ejemplo típico de una célula procariota, ¿no es cierto?, son las bacterias. Entonces, por allí vamos a estar viendo algún preparado que contiene bacterias, ¿sí? Las bacterias son células procariotas. Muy bien. Bueno, entonces, cuando hablamos hablamos de célula viva, bueno, para que una célula se la considere viva, en este caso, en esta hermosa foto, estamos viendo un óvulo, tiene que fundamentalmente contener, ¿cómo se dice? Conservar, mejor dicho, su capacidad metabólica. Si es una célula que se mueve, tiene que conservar su movimiento. Si es una célula que tiene que ver con la percepción, tendrá que conservar la percepción sensorial. Estoy hablando de ¿qué? De funciones celulares. Y fundamentalmente la capacidad de reproducirse. Si una célula conserva sus vías metabólicas, o sea, su metabolismo, ¿no es cierto?, es normal, si su movimiento es normal, si su capacidad sensorial es normal y fundamentalmente su capacidad de reproducirse es normal, estamos hablando de una célula que está viva, o sea, que tiene una morfología particular, ¿no es cierto?, y que tiene su función preservada. ¿Sí? Eso es hablar de una célula viva. Pues entonces, ya podemos definir qué es una célula muerta. ¿Qué les parece? ¿Qué será una célula muerta? ¿Cómo definiríamos nosotros una célula muerta? Claro, o sea, la célula la vamos a considerar muerta, vamos a hablar de muerte celular, cuando, más allá de los hallazgos morfológicos, que no son hallazgos que caractericen a la muerte, haya perdido su funcionalidad, ¿cierto? Su función se encuentra alterada, disminuida o ausente. Esa es una célula muerta. Y siempre es el resultado final, ¿no es cierto?, de la acción de una noxa, y utilizamos el término noxa fundamentalmente para los agentes lesivos de tipo infeccioso. De lo contrario hablamos de agente etiológico o causa. Entonces, es el resultado, esa pérdida de la función celular, es el resultado final de una injuria generada por una noxa o por un agente etiológico, cuando se vencieron, ¿no es cierto?, las posibilidades de adaptarse, o no tenía posibilidades de adaptarse al nuevo medio o al entorno, esa célula. ¿Me van siguiendo? Entonces, fundamentalmente, la célula va a ser muerta cuando haya perdido su capacidad funcional.
Entonces, ante una demanda fisiológica, o sea, hablamos de distintos estímulos, que ya después veremos, mientras ese estímulo esté dentro del rango de lo fisiológico, ¿no es cierto? Bueno, la célula cumplirá con sus funciones normalmente, no alterará su morfología, ¿no es cierto? Y se mantendrá en un estado de equilibrio, al cual nosotros denominamos homeostasis. Mientras se preserve ese estado de homeostasis, la célula se la considera normal. Perfecto. Entonces, justamente la célula se va a ver alterada, o sea, injuriada, lesionada, cuando se pierda ese equilibrio homeostático. ¿Se comprendió? Bien, entonces, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, cuando sobre una célula existe un estímulo muy grave, muy intenso, muy importante, o situación de estrés, por la cual esa célula no tiene la capacidad de adaptarse. Como no puede adaptarse, entonces se lesiona. Si puede adaptarse ante un estímulo aumentado, ¿no es cierto? Pues entonces hablaremos de una célula adaptada, o de adaptación celular. ¿Qué quiero decir con esto? Si acá yo tengo una célula normal y acá tengo una célula lesionada, yo dije que la lesión es la etapa final o la consecuencia del accionar de un estímulo muy importante, nocivo, sobre una célula, perdiendo sus funciones. ¿Qué será la célula adaptada? Será el estado intermedio entre una célula normal y una célula lesionada. ¿Me van siguiendo? Bueno, pero a veces la célula no tiene capacidad de adaptación. O a veces el estímulo es muy grande y pasa de normal a lesionada, no pasa por estados intermedios. Y además, no todas las células tienen las mismas posibilidades de adaptarse, como vamos a ver en un instante. Sí. O sea que siempre que se hable de lesión, la célula va a morir. ¿Cómo? Que siempre que se dice lesión, o sea, dijo de la etapa final, o sea que la célula va No, a terminar muriendo. no. Estamos hablando de una célula que se lesionó. Ahora vamos a ver que cuando hablamos de lesión celular, hay distintos momentos de esa lesión o estados de esa lesión. No quiere decir que toda célula lesionada indefectiblemente va a morir. Está lesionada. Pero puede ser que si yo resto la causa o disminuyo la causa, o saco la causa que la llevó a la lesión, esa célula revierta su estado hasta adquirir un equilibrio homeostático normal nuevamente. O sea que estoy hablando de una lesión reversible o subletal, o sea que no llegó a la muerte. Entonces, no siempre una célula lesionada va a morir. A veces sí y a veces no. Entonces, la adaptación celular, como decíamos, hoy nada más vamos a hablar de los conceptos básicos, porque todos estos temitas nos vamos a profundizar en los trabajos prácticos. Como les decía recién, este estaría intermedio entre lo normal u homeostático y lo lesionado, que es la capacidad de adaptarse a un estímulo, no siempre es igual, ¿no es cierto? Hay células que pueden hacerlo a través de un mecanismo y hay células que pueden hacerlo a través de otro mecanismo. Y hay células que pueden utilizar más de un mecanismo, ¿sí?
Eso depende de la célula. Entonces, como verán, hay mecanismos de adaptación que tienen que ver con el tamaño celular. O sea que esa célula aumenta de tamaño o disminuye de tamaño, de acuerdo a la circunstancia, a la causa. Por supuesto, aumentando sus organelas, aumentando la síntesis proteica fundamentalmente, o lo contrario. Disminuye su capacidad metabólica, disminuye su funcionalidad en cuanto a las organelas, disminuye la síntesis y aumenta la degradación de las proteínas, o sea, se hace todo menos cuando la capacidad de adaptación tiene que ver con el tamaño celular. Entonces hablaremos si hay una disminución del tamaño de atrofia celular y si hay un aumento del tamaño de hipertrofia celular, ¿sí? De hipertrofia celular, ¿sí? Muy bien. Ahora, si estamos hablando del número de células, hay células que se adaptan aumentando el número de células, no el tamaño, el número. A veces aumentan el número y el tamaño también. Por ejemplo, el típico ejemplo del útero grávido, donde vamos a ver mayor formación de células musculares lisas del miometrio, pero también, ¿no es cierto?, aumenta el tamaño de las células del músculo liso. O sea que hay hipertrofia, hay hiperplasia, ¿sí? Entonces, si tiene que ver con el número de células, hablaremos de hiperplasia. Y, por último, hay situaciones en donde hay algunas células, especialmente las epiteliales, pero también pueden ser las mesenquimáticas, que cambian ante un estímulo nocivo, ¿no es cierto?, crónico, constante, cambian su fenotipo, su aspecto, pero también su función, reprogramándose esa célula y generando una célula con otro aspecto bien diferenciada en relación a la célula de origen, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones, el típico ejemplo para que por hoy lo vayan entendiendo, del fumador. Ante el efecto continuo del humo del cigarrillo en la mucosa bronquial, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos un epitelio respiratorio que es pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado. Pero el efecto irritativo de las partículas del humo del cigarrillo hacen de que ese epitelio se empiece a alterar, no resista el estímulo o el efecto crónico irritativo del humo del cigarrillo. Entonces, ¿qué hace ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado? Bueno, trata de cambiar su aspecto, pero también su función, y parecerse a algo que le da mayor resistencia y que pueda bancarse ese entorno irritante continuo. Entonces se quiere parecer a un epitelio como el de la piel, que es lo más resistente que nosotros tenemos. Entonces ese epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, mucosecretante, empieza a cambiar, a reprogramarse y cambia su aspecto y dije su función y aparece un epitelio plano estratificado. Maravilloso. Ese epitelio se banca el humo del cigarrillo. Pero ¿qué pasó? Se perdieron las cilias, entonces estamos predispuestos a las infecciones, porque el epitelio no puede barrer más las bacterias. Se pierde la secreción mucosa normal que contiene el epitelio pseudoestratificado del bronquio. Entonces, ojo con eso, porque la metaplasia, que así se conoce el mecanismo de adaptación, es un arma de doble filo, que además, en algunos casos, predispone a la transformación de las células
hacia la neoplasia, o sea, la transformación maligna. Termina en un cáncer, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, las 4 situaciones o los 4 mecanismos de adaptación son atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. No se consideran mecanismos de adaptación ni a la hipoplasia, ni a la agenesia, ni a la displasia. Términos que después veremos de qué se trata. ¿Sí? La hipoplasia, que parecería lo contrario de la hiperplasia, o sea, si yo digo hiperplasia es el aumento del número de células, eso es un mecanismo de adaptación que tienen las células que tienen capacidad de replicarse, o sea, aumentan el número, porque son células que entran en división mitótica y generan otra célula, y esta otra 2 células, y esta otra 2 células, y aumentan el número. Pero la hipoplasia, que en realidad se la define como la disminución del número de células, no es un mecanismo de adaptación. ¿Qué sé yo? Yo puedo hablar de un riñón hipoplásico. Quiere decir que es un riñón más pequeño que lo normal. ¿Qué sé yo? Un riñón que pesa 40 gramos es un riñón hipoplásico, porque normalmente, o 50 gramos, normalmente un riñón pesa mucho más, pesa 170 gramos. Entonces es un riñón más pequeño, pero que tiene menos nefronas, ¿no es cierto? Pero histológicamente es normal. O sea, ese individuo nació con ese número de células que constituyen ese riñón, ¿se entendió? Entonces, es un número disminuido de células, pero que lo acompaña desde el nacimiento. No hubo un mecanismo de cambio que hizo que disminuyera el número de células, ¿entendió? Entonces la hipoplasia no es un mecanismo de adaptación. La displasia, como ya veremos más adelante, no es un mecanismo de adaptación. Y la agenesia tampoco, tampoco. La agenesia es cuando falta directamente, ¿no es cierto?, esbozo embrionario. Esbozo embrionario. Muy bien. Entonces, vamos a dar ejemplos para que nos quede claro. Por ejemplo, acá, ¿qué les parece? ¿Cuál es la pierna normal? La izquierda, ¿no es cierto? Y ya vemos acá cómo la masa gemelar o muscular de este muchacho, ¿no es cierto?, está disminuida. O sea, hay disminución del tamaño de la masa muscular y histológicamente, ¿no es cierto?, puedo comparar el tamaño de las fibras esqueléticas acá y el tamaño de las fibras esqueléticas en la periferia de ese músculo. Ven que son células o fibras esqueléticas muy disminuidas de tamaño, ¿sí? Es un típico ejemplo de atrofia celular, en este caso del músculo esquelético, ¿sí? Que puede tener, ya vamos a ver en el trabajo práctico, muchas causas. O podemos ver acá, por ejemplo, un ejemplo de hipertrofia característico, ¿cierto? ¿Cuál les parece ahí que es el ventrículo izquierdo del corazón? Esto es un corte, ¿no es cierto?, así desde la base, transversales del corazón, cortes transversales. Nosotros hacemos de los corazones cortes transversales cuando nos interesa ver, básicamente, ¿no es cierto?, el grosor de los ventrículos, de las paredes ventriculares y del septo, o buscar áreas de infarto, como ya vamos a ver más adelante. ¿Cierto? Bueno, entonces, la cara anterior es esta, ¿no es cierto?, del corazón. ¿Por qué me doy cuenta que es la cara anterior? Y bueno, porque tiene la grasa prepericárdica, o sea, la grasita esa que está por delante del corazón siempre va en cara antero superior, ¿cierto? Bien, entonces, esta cavidad es la del ventrículo izquierdo y esta cavidad es la del ventrículo anteromedio, porque no es derecho. Existe el ventrículo derecho, existe el ventrículo izquierdo y ventrículo anteromedio.
¿sí? Y fíjense el espesor de este miocardio, o del tabique interventricular. Está muy engrosado. Ya vamos a ver más adelante. Si lo normal es entre 1,3 a 1,5 centímetros de espesor, ahí tiene como 3 centímetros o 4. O sea que hay un aumento del grosor de la pared de ese ventrículo. Quiere decir que las fibras o los miocardiocitos están agrandados, ¿cierto? Y acá vemos cómo los miocardiocitos son muy grandes y nos llama la atención sus núcleos, grandes, hipercromáticos y fundamentalmente así como medios cuadrados o irregulares, ¿sí? Ese es el aspecto típico de una fibra miocárdica aumentada de tamaño, hipertrófica, ¿sí? Un ejemplo. O podemos dar un ejemplo de hiperplasia. Acá arriba, ¿qué estamos mirando? Histología normal es esto. Estamos mirando una unidad ducto-lobulillar terminal de la mama, donde vemos los conductos interlobulillares, intralobulillares y los acinos de la mama con este estroma intralobulillar. Sin embargo, si nos centramos en un ducto, en esta otra foto, vemos normalmente, si tenemos que ver un acino acá, vemos una capa de células epiteliales cúbicas y una capita podemos llegar a ver de células mioepiteliales. Pero acá vemos un ducto de la mama y vemos cómo está rellena la luz de ese ducto por células. O sea que hay un aumento del número de células que rellenó la luz de ese ducto. Por lo tanto, hay una hiperplasia epitelial, en este caso, en los ductos de la mama, sin atipía celular. ¿Sí? Hiperplasia total sin atipía celular. Un ejemplo de aumento del número de células, por ahora. ¿Sí? O lo que decíamos antes. ¿Sí? Acá vemos, tanto en un esquema como en una histología, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado con células caliciformes, ¿cierto? Que allá lo vemos en la foto a este nivel. Pero fíjense cómo a partir de las células de reserva, estas células de reserva se van reprogramando y se van modificando, tanto su fenotipo como su función, y entran a aparecer, a tener la apariencia de una célula escamosa. Acá lo ven mejor. Esto es lo esperable, esto pasa en el bronquio, y esto que ven acá, fíjense, células cilíndricas mucosas o mucinosas, esto es el endocervix, el cuello uterino. Y fíjense qué pasa acá, esas células se fueron modificando y adoptando el aspecto de una célula escamosa. Metaplasia escamosa en la zona de transformación del cuello uterino, metaplasia escamosa en el bronquio. Un ejemplo, o dos ejemplos de metaplasia. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces ahora pasamos a la lesión. Entonces, habíamos dicho que ante un estímulo, si no hay capacidad de adaptación o directamente porque no tiene capacidad de adaptarse la célula o porque el estímulo es muy importante, podemos pasar directamente a la célula lesionada. ¿Sí? Sí. Tengo una pregunta. Sí. En metaplasia, antes de que avance. Sí. Que yo había visto que era cambio reversible, pero... Sí. La metaplasia siempre es reversible. Pero en la situación del humo del tabaco, ¿puede ser aún así? Sí. Si el paciente deja de fumar, todo empieza con la pérdida de las cilias. Eso se llama tabacosis, cuando se pierden las cilias. Se pierden tanto la funcionalidad como la cilia en sí. Cuando se va perdiendo la cilia, eso es lo que primero ocurre ante ese estímulo irritativo. Después de eso, sí empiezan los cambios adaptativos a nivel celular, que es la metaplasia. En este caso, una metaplasia escamosa. ¿Sí? Bueno, a la metaplasia escamosa le siguen los cambios displásicos, que dijimos que no son cambios adaptativos. A los cambios displásicos le sigue el carcinoma in situ, que es aquella neoplasia maligna que no atravesó la membrana basal.
hasta transformarse en un carcinoma invasor de pulmón en este caso, ¿sí? Pero la metaplasia como mecanismo de adaptación es reversible. Sí. Y por ejemplo, la metaplasia, en ese ejemplo que decías del fumador, ¿el fumador tendría que ser una persona crónica para que sea? Un fumador que tiene ya algunos años, esto no es de un día para el otro, ¿no? La metaplasia es un cambio que se va produciendo a través de los años. Tiene que tener algunos añitos de fumador. No tantos, pero algunos añitos de fumador. Ahora, si deja de fumar y el único cambio que yo veo a nivel celular es metaplasia, bueno, lo más probable que, como dijimos, como la metaplasia es reversible, esa metaplasia va a ir revirtiendo y esas células se van a ir empezando a nuevamente a parecerse a las células que corresponden a ese epitelio, ¿sí? Se recuperan. Pero para eso pasan a veces hasta 7 u 8 años después de dejar de fumar, ¿sí? Ahora, si la célula se pasó de un estado adaptativo y se lesionó su ADN, por más que el paciente deje de fumar, puede haber una recuperación de ese epitelio, pero el daño en el ADN quedó. Entonces, el paciente puede, con el tiempo, eso dependerá también de la predisposición genética, hacer un cáncer de pulmón. Entonces, ojo con la célula lesionada, que no tiene nada que ver con una célula adaptada. Por ahí se recupera ese epitelio, pero si se lesionó el ADN, estamos en el horno, ¿sí? Esto les digo porque muchas veces me dicen, ¿cómo hizo un cáncer de pulmón si hace 10 años que dejó de fumar? Pero fumó 30. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces, causas de lesión celular, 7 causas de lesión celular. Las 7 causas, o las 7 plagas de la lesión. ¿Sí? Dentro de estas causas, la más importante es la hipoxia, o sea, la disminución del oxígeno. Las células no pueden vivir sin oxígeno. Que sepan que nosotros no podemos vivir más de 3 minutos sin oxígeno, no podemos vivir más de 3 días sin agua y no podemos vivir más de 3 semanas sin nutrientes, ¿sí? Pero no podemos vivir más de 3 minutos sin oxígeno. Después de los 3 minutos, la célula se lesiona y probablemente muera. Entonces, la privación o hipoxia, que no es lo mismo que hipoxemia. Hipoxemia es la concentración de oxígeno en sangre. Hipoxia es la disminución del oxígeno tisular, a nivel celular. Esa es la causa más importante, que puede estar dada por una disminución de la capacidad cardiorrespiratoria en un paciente paciente con insuficiencia cardíaca va a tener menor llegada, ¿no es cierto?, de oxígeno a sus células. O puede ser porque se obstruyó un vaso sanguíneo. En ese caso, si el riego sanguíneo es el problema, bueno, estaremos hablando de isquemia. O puede ser que no le llegue mucho oxígeno a la célula porque el transporte de oxígeno está alterado. Porque como ocurre, por ejemplo, en las anemias, que hay disminución de los glóbulos rojos y de la hemoglobina que transporta el oxígeno a las células. O puede ser que haya una, por ejemplo, intoxicación de monóxido de carbono, donde se compite con la hemoglobina que transporta el oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, cualquier situación de estas puede generar hipoxia. Esa es la causa de lesión celular más importante y más estudiada. Pero es la más importante, por eso la ponemos primero. Por supuesto que después las células pueden lesionarse por situaciones vinculadas a agentes físicos, presión atmosférica, temperatura, o sea, situaciones de congelación, de quemadura, de electricidad, ¿sí? Un traumatismo, todo lo que sea físico entraría dentro de este grupo lesivo. Por supuesto, también podrán hacer, por generar lesión,
químicos o fármacos inclusive, nosotros mismos a veces iatrogénicamente podemos dar un fármaco que les hace bien para una cosa y les arruina células por otro lado, ¿cierto? Bueno, entonces, ojo con los químicos.